La tensión entre Colombia y Ecuador acaba de subir de nivel, y esta vez las declaraciones llegan directamente desde la presidencia ecuatoriana. En una entrevista que está generando fuerte impacto político, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lanzó una dura arremetida contra el gobierno de Gustavo Petro, dejando en evidencia el delicado momento que atraviesan las relaciones entre ambos países. Sin rodeos, Noboa cuestionó decisiones del gobierno colombiano. Habló de problemas en la frontera y dejó entrever profundas diferencias en la forma de enfrentar la seguridad y el narcotráfico. Sus palabras no solo marcan un distanciamiento político, sino que también abren un nuevo capítulo en esta tensión que viene creciendo desde hace varios meses. Pero eso no fue todo. Durante la conversación, el mandatario ecuatoriano también se refirió al futuro de la relación bilateral, al impacto económico entre ambos países, y dejó mensajes que podrían influir incluso en el escenario político colombiano. Las declaraciones han generado reacciones inmediatas y podrían escalar aún más el debate regional. ¿Estamos frente a una nueva crisis diplomática? ¿Qué hay detrás de estas fuertes palabras? ¿Y qué consecuencias podría tener este choque entre dos presidentes? En este video le contamos las frases más contundentes y lo que significa esta dura arremetida que ya está dando de qué hablar en toda la región. Por eso, para mí es un verdadero honor saludar a esta hora al presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. Presidente Noboa, bienvenido a Semana TV, es un placer saludarlo. Un gusto estar aquí conversando con ustedes y también pues informar al pueblo colombiano, al pueblo ecuatoriano la situación real y qué son las cosas que están pasando. Eh, yo no uso el término guerra comercial porque no es que se le haya declarado la guerra a los colombianos, se le ha declarado la guerra al narcotráfico, a la violencia, se le ha declarado la guerra a la delincuencia organizada y se le ha declarado la guerra al contrabando y la minería ilegal. Hubo varias conversaciones con el presidente Petro sobre cómo debíamos de trabajar juntos y que debería haber una presencia militar fuerte en frontera. Nunca se cumplió de la otra parte. Entonces a nosotros nos toca gastar el doble y nos cuesta 400 millones de dólares más al año tener a nuestras Fuerzas Armadas posicionadas en la frontera, especialmente en la zona del Putumayo, que es una zona bastante amplia, bastante compleja de cubrir y donde teníamos mucha violencia. Presidente Noboa, a mí me gustaría preguntarle y empezar con esta pregunta porque es algo que nos estamos preguntando todos los colombianos hoy, no solo escuchando la parte de Colombia, sino que queremos escuchar la parte del Ecuador. ¿Cuál es su opinión sobre el presidente Gustavo Petro? Bueno, creo que está equivocado en muchas cosas y creo que, así, respetando la soberanía colombiana, creo que él ha cometido muchos errores y sus matemáticas petristas son muy diferentes a las matemáticas del resto del mundo y eso vuelve complicado explicar también la parte económica. Más allá de esa opinión que usted tiene del presidente Petro, ¿cuál es el motivo principal por el que se deterioraron estas relaciones impecables que han tenido ambos gobiernos durante años? ¿Por qué cree usted cuál es el detonante de esta ruptura momentánea, por decirlo así? A ver, el no cumplir. Vamos tomando elementos eh, individuales. La primera, el año 2024 tuvimos una crisis energética. Nos vendieron electricidad en promedio a cerca de 30 centavos el kilowatt hora. Cuando nosotros en el año 2017, en el gobierno del presidente Duque, cuando hubo una crisis energética en Colombia, nosotros vendimos electricidad a 1.6 centavos kilowatt hora. Hay que dejar esa parte bastante clara. Una cosa es trabajar entre naciones, tener una tarifa para ayudarse entre naciones. Otra cosa es golpear de esa manera. Punto dos, hablando netamente como balanza comercial, Colombia es nuestro peor socio comercial, hablando como balanza comercial, a nivel mundial. Tenemos un déficit de 1.200 millones de dólares con un comercio total de 2.100 millones. Eso afecta al empleo ecuatoriano, eso afecta también a, digamos, a la salida de dólares del Ecuador y ha ido pues incrementándose en los últimos años. Ya tenemos la parte energética, tenemos la parte comercial. Y en la parte de seguridad siempre hubo una cooperación entre el gobierno colombiano y el ecuatoriano, y siempre hubo una cooperación entre las Fuerzas Armadas colombianas, a las cuales respeto mucho, y las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En este momento hay muy poco control del otro lado de la frontera, lo cual nos vuelve a nosotros muy difícil contener violencia, contener cargamentos de droga, contener presencia de guerrillas
en la frontera que se cruzan incluso la frontera. Entonces, muchos de estos elementos vienen siendo discutidos en los últimos años con el presidente Petro, que tenía yo una buena relación. Él primero dice que yo lo odio, no lo odio, hasta lo invitaba a Galápagos a que venga a pasarla bien. De ahí dice que le tengo miedo, o sea, no le tengo miedo en lo absoluto. Cada vez me ha tocado sentarme al lado del presidente Petro, pararme al lado del presidente Petro en todos los eventos internacionales. Así que no se trata de algo personal, se trata de algo muy puntual, que es el tema de seguridad, en conjunto con la afectación económica que eso trae. Las relaciones entre Colombia y Ecuador vuelven a estar en el centro del debate político, luego de unas declaraciones que han llamado poderosamente la atención en toda la región. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió al gobierno colombiano con un tono directo y sin matices, dejando ver que las diferencias entre ambos países siguen marcando la agenda. Durante sus palabras, el mandatario ecuatoriano cuestionó el rumbo de algunas decisiones y planteó preocupaciones sobre la situación actual entre las dos naciones. Sus afirmaciones no solo generan debate, sino que también abren interrogantes sobre el futuro inmediato de la cooperación bilateral. El momento en que se producen estas declaraciones también resulta clave, ya que llegan en medio de un contexto político sensible y con varios temas pendientes entre ambos gobiernos. Por eso, lo dicho por Noboa no pasó desapercibido y rápidamente empezó a generar reacciones. Mientras algunos consideran que estas palabras reflejan una preocupación legítima, otros advierten que podrían aumentar la tensión entre los dos países. Lo cierto es que el pronunciamiento del mandatario ecuatoriano vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la relación entre Colombia y Ecuador y lo que podría venir en los próximos meses. Presidente Noboa, y otro punto también que vimos desde acá que no gustó mucho en Ecuador fue esa calificación de preso político por parte del presidente Petro al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Ayúdenos a entender por qué estas declaraciones del presidente Petro causaron tanta molestia en Ecuador. ¿Por qué es tan grave? Es muy grave porque el país entero conoce los crímenes que ha cometido el presidente Glass. Punto uno. Punto dos. El presidente Glass no fue juzgado en este gobierno, fue juzgado en gobiernos anteriores y sigue cumpliendo una sentencia que fue sentenciado en gobiernos anteriores. Nosotros hemos heredado, digamos, este problema. Y no es un preso político, es un político preso por casos de corrupción. Presidente Noboa, usted dice que el gobierno de Gustavo Petro no está haciendo lo suficiente con los narcos, con la delincuencia organizada en la frontera. ¿Por qué? ¿Qué no ha hecho el presidente Petro y qué le pide usted precisamente en la zona de frontera? Bueno, ha retirado a varias tropas del ejército que estuvieron por años, especialmente en la zona de Putumayo y en Nariño, los retiró. Hay una zona en la cual básicamente controla el territorio la guerrilla. Aparte, se ha descontrolado la siembra de coca. Estamos en récord en hectáreas. Eso afecta directamente al Ecuador. ¿Por qué? Porque de ahí cruza la frontera en manos de guerrilleros y de narcotraficantes y busca salida por medio de puertos ecuatorianos. Entonces, se ha dejado esa zona totalmente desprotegida y nosotros debemos de proteger nuestra frontera. El presidente Gustavo Petro dijo que usted le está entregando la frontera a la mafia. ¿Qué le puede responder usted al presidente Petro sobre esa afirmación? A ver, él acaba de declarar gestor de paz a uno de los más buscados. Él dice que, pues, los criminales y los delincuentes y los que siembran coca, pues, básicamente lo hacen por necesidad. Él y su gobierno le han entregado documentos oficiales colombianos a los más buscados ecuatorianos para que puedan tener libertad en otros países. Así que yo creo que el que baila merengue con la mafia es él, no nosotros. Nosotros venimos luchando contra la mafia y incluso me ha tratado de matar la mafia a mí varias veces en estos años que llevamos de conflicto armado interno y esta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Precisamente uno de los estandartes, presidente Noboa, de Gustavo Petro es la política de paz total, ¿sí? Que trata de dialogar con los narcos, con los guerrilleros, para terminar los conflictos. ¿Usted cree que esta paz total le ha hecho más daño al país del que le habría servido a Colombia? No, total. Yo no estoy de acuerdo tampoco con esa política de que, pues, lo único que hay que hacer para quitar, pues, o un acto ilícito es quitarle la I. Un acto ilícito o un crimen que se comete afecta a otro ciudadano, afecta a otra persona, afecta a otra familia, afecta incluso el Estado de Derecho. Y hay que ser duro contra la delincuencia y contra el narcoterrorismo que se ha refugiado
en una retórica bien cargada de ideología, en los últimos años especialmente, y que buscan de alguna manera tener impunidad. Presidente Noboa, usted es un hombre de política y sabe de ambos países qué se necesita y qué sobra. ¿Usted cree que Gustavo Petro le ha hecho mal a Colombia y a Ecuador durante su mandato? Eso de ahí no está tanto en mí de calificar. Yo lo que puedo decir es que los colombianos, y eso pues en plena democracia, van a poder decidir muy pronto si es que quieren seguir con esa línea del presidente Petro o si es que quieren buscar a un presidente o una presidenta que luche contra la delincuencia, contra el narcotráfico, que fomente el empleo, que genere empleo, paz, justicia y dignidad. Creo que las declaraciones y cierto accionar y ambigüedad del presidente Petro sí le ha afectado bastante a Colombia y más a Colombia que al Ecuador. Afecta a los colombianos. Esta discusión entre naciones o tasa de seguridad que a nosotros la necesitamos, afecta a la industria colombiana, afecta a la industria especialmente en la zona de Cali, afecta al empleo colombiano. Y existen sinergias entre los dos países que en una sentada, en una hora se puede resolver, si es que no hay la voluntad de parte del gobierno de Petro de eso y hablar también, pues ahí se sale de lo práctico, se sale de lo pragmático y empieza a hablar de ideología. Es que somos antiprogresistas, es que somos nosotros pues de la ultraderecha. Eso ahí es el discurso pues, del siglo pasado. Ahora los jóvenes colombianos, los jóvenes ecuatorianos quieren paz, quieren empleo, quieren vivir mejor, quieren servicios de calidad, quieren tener una vida digna y debemos de caminar hacia eso, no quedarse en discusiones del siglo pasado. En medio de sus declaraciones, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también se refirió a un tema que rápidamente encendió el debate político en Colombia: las próximas elecciones presidenciales. Sus palabras llamaron la atención porque no solo habló de la relación entre los gobiernos actuales, sino que también dejó ver cómo observa el panorama político colombiano hacia el futuro. Noboa fue consultado sobre qué tipo de liderazgo considera necesario en Colombia y cuáles serían las características del próximo presidente con el que le gustaría trabajar. Sin mencionar apoyos directos, el mandatario ecuatoriano dejó algunas señales que no pasaron desapercibidas y que comenzaron a generar interpretaciones en distintos sectores políticos. Incluso, durante la conversación, mencionó a algunos nombres del escenario político colombiano y habló de la importancia de un liderazgo enfocado en seguridad, empleo y estabilidad, elementos que, según él, serán determinantes en la relación entre ambos países. Estas declaraciones abren un nuevo frente en el debate, especialmente porque provienen de un jefe de Estado extranjero que observa de cerca el rumbo político colombiano. Sus palabras ya están generando reacciones y podrían tener eco en medio del ambiente preelectoral. En este video vamos a analizar qué dijo exactamente Daniel Noboa sobre los candidatos colombianos y por qué sus declaraciones están dando tanto de qué hablar. Presidente Noboa, ya que usted toca el tema de las elecciones en Colombia, sin irlo a comprometer, no vaya a decir nombres, no quiero meterme en problemas, pero usted ya tiene en mente a alguien con quien le gustaría trabajar de la mano en el gobierno de Colombia los próximos años. ¿Y cómo debe ser esa persona? A ver, esa persona tiene que ser dura, tiene que estar abierta, tiene que tener el mismo compromiso que yo tengo con los ecuatorianos, esa persona tenerla con los colombianos. Y entender que sí, hay que ser duro, hay que ser ordenado, hay que respetar el Estado de Derecho, pero también hay que tener empatía, porque tenemos mucha gente que tiene serias necesidades en nuestros países y que necesitan salir adelante, necesitan servicios, necesitan oportunidades, necesitan créditos, los pequeños emprendedores, el colombiano es muy emprendedor. Se necesita un sistema de educación en el cual le pueda dar oportunidades reales a jóvenes colombianos, o sea, que no estudien por estudiar, sino que estudien para conseguir un empleo adecuado, que exista un plan nacional hacia el progreso y un rechazo nacional hacia el crimen y hacia el narcotráfico. Tengo una buena relación con Paloma, con Abelardo, con los dos tengo una buena relación, así que creo que los dos tienen buenas intenciones. Vamos a ver al final qué deciden los colombianos, porque esto de acá tiene que ser una decisión de los colombianos. Pero usted, entre hombre y mujer, ya tiene a alguien visualizado. ¿Un hombre o una mujer? La verdad que no tengo escogido ninguno, porque yo no tengo que escoger. Al final respetaré la decisión de los colombianos y trabajaré de la mano de cualquier presidente pues, que sea de alguno de esos dos. Si me preguntas si las cosas van a cambiar con Cepeda, lo dudo, porque viene pues, incluso con un discurso más ideológico y más cargado que el mismo Petro. Con Petro te puedo decir que tengo hasta una relación personal, de amigos. O sea, cuando la gran mayoría de las veces, a veces
se dispara, pero la gran mayoría de las veces digamos que tenemos una buena conversación. Presidente, Gustavo Petro le pidió a Donald Trump que mediara en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. ¿Usted estaría de acuerdo con esa mediación? O sea, sin ningún problema, no necesitamos una gran mediación. O sea, es cuestión de, a ver, hermano, vamos a tener verdadera solidaridad energética, verdadera solidaridad económica y verdadera solidaridad en seguridad. Perfecto, eso en 5 minutos se arregla. Nosotros ya mandamos nuestra hoja con los puntos específicos, de los cuales muchos de ellos ya habían sido acordados en los últimos 2 años, pero le daban largas y largas y largas y largas y al final nunca se dieron. Nada de lo que se ha hablado últimamente no se había hablado antes. Todo viene hablándose más de 2 años. Presidente, usted ha hablado con la administración Trump, cuando usted habla con el gobierno de Donald Trump sobre la lucha contra el narcotráfico en la frontera y las decisiones que usted ha tomado en conjunto con Estados Unidos, con un apoyo amplio en la zona de frontera, ¿usted alguna vez habla sobre la falta de cooperación del presidente Petro con el gobierno de Trump o no es necesario? A ver, sí, pero también como buenos políticos se contienen, ¿no? Se limitan a decirme, you have a difficult neighbor. Esas son las palabras que usa el gobierno Trump. Presidente, ¿usted estaría dispuesto, lo que he escuchado hasta ahora es que sí, a establecer un diálogo directo con el presidente Petro? ¿O usted, por el contrario, cree que esta relación ha llegado a un punto tal vez de no retorno en los últimos meses que le queda a él en la presidencia? A ver, ya no hay más diálogo que tener. Es simplemente, ¿se acuerda lo que ya se habló, sí o no? Sí, perfecto, resuelto el problema. Pero de ahí, pues que nos sentemos a hablar, él me hable pues del unicornio azul y yo le empiece a hablar del libre mercado y de ahí pues hablemos de Diomedes y pues yo le hable de Julio Jaramillo, pues eso pues no es necesario, es cuestión de decidir y ya. ¿Usted, presidente Noboa, estaría de acuerdo en que Estados Unidos, porque así lo dijo el presidente Trump en algún momento, que lo estaba pensando y lo estaba meditando, ¿usted estaría de acuerdo en que Estados Unidos bombardeara campamentos narcos en territorio colombiano? Y si es así, ¿usted prestaría el apoyo necesario para eso? Creo que tiene que haber cooperación con Fuerzas Armadas locales en cada operación de este tipo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en el Ecuador. En el Ecuador estamos teniendo operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero lideradas por las Fuerzas Armadas locales. Eso respeta la soberanía, pero al mismo tiempo fomenta la cooperación. El pronunciamiento del presidente de Ecuador deja varias conclusiones importantes que van mucho más allá de unas simples declaraciones políticas. Lo primero que queda claro es que la relación entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años. No se trata únicamente de diferencias diplomáticas, sino de visiones completamente distintas sobre seguridad, narcotráfico, economía y cooperación regional. Una de las conclusiones más importantes es que Ecuador está enviando un mensaje claro. Espera una mayor cooperación en la frontera. Daniel Noboa insiste en que la seguridad es un punto fundamental y que desde su perspectiva, las decisiones tomadas por el gobierno colombiano han tenido consecuencias directas en su país. Esto refleja una preocupación creciente en Ecuador por el impacto del narcotráfico, la violencia y los grupos ilegales en la zona limítrofe. Otro punto clave es que este pronunciamiento deja ver que la relación entre ambos gobiernos ya no se mueve únicamente en el terreno diplomático, sino también en el político. Noboa no solo habló del presente, sino que también dejó ver su interés en cómo será el futuro liderazgo colombiano. Esto demuestra que el resultado de las elecciones en Colombia será determinante para el rumbo de las relaciones entre ambos países. También queda claro que el presidente ecuatoriano busca marcar distancia en la forma de enfrentar el crimen organizado, mientras algunos gobiernos han optado por el diálogo como mecanismo para reducir la violencia. Noboa plantea una postura más firme y directa contra los grupos criminales. Esta diferencia de enfoques se convierte en uno de los principales puntos de tensión entre ambas administraciones. Otro aspecto relevante es el impacto económico. Las relaciones entre Colombia y Ecuador no solo son políticas, también son comerciales. Cualquier tensión entre ambos países puede afectar directamente a empresas, empleo, exportaciones y sectores productivos en ambos lados de la frontera. Por eso, estas declaraciones no son menores, ya que podrían influir en decisiones económicas y comerciales en el corto plazo. Además, el mensaje de Noboa también parece estar dirigido a la comunidad internacional. Al hablar de cooperación, seguridad y narcotráfico, el mandatario ecuatoriano pone el foco en un problema regional que no solo involucra a Colombia y Ecuador, sino también a otros países y aliados estratégicos. Esto podría abrir la puerta a nuevas alianzas o cambios en la forma en que se enfrenta la seguridad en la región.
Otra conclusión importante es que a pesar de las diferencias, el presidente ecuatoriano deja abierta la posibilidad de trabajar con el próximo gobierno colombiano. Esto sugiere que, aunque el momento actual sea tenso, todavía existe espacio para recomponer la relación en el futuro. Sin embargo, también deja claro que ese acercamiento dependerá del rumbo político que tome Colombia en los próximos años. Estas declaraciones también muestran que la política regional está cambiando. Los gobiernos ya no solo se limitan a relaciones diplomáticas formales, sino que cada vez más expresan abiertamente sus posiciones frente a decisiones de otros países. Esto evidencia una dinámica más directa y, en algunos casos, más confrontativa entre líderes de la región. En medio de todo esto, también surge una reflexión importante. La estabilidad regional depende en gran medida de la cooperación entre países vecinos. Colombia y Ecuador comparten frontera, comercio, seguridad y desafíos comunes. Por eso, cualquier distanciamiento no solo afecta a los gobiernos, sino también a millones de ciudadanos que dependen de esa relación. Finalmente, lo que deja esta intervención es un mensaje claro. La relación entre Colombia y Ecuador está en un momento decisivo. Las diferencias existen, las posturas son distintas y el panorama político sigue evolucionando. Lo que ocurra en los próximos meses será clave para definir si ambos países logran recomponer sus relaciones, o si por el contrario esta tensión continúa escalando. Por ahora, el debate está abierto. Las declaraciones ya están generando reacciones y seguramente seguirán marcando la agenda política en los próximos días. ¿Y usted, qué opina sobre estas declaraciones? ¿Cree que esta tensión entre Colombia y Ecuador puede afectar el futuro de la región? Déjenos su opinión en los comentarios, suscríbase al canal, active la campana de notificaciones y comparta este video, porque aquí le traemos el análisis claro y completo de los temas que están marcando la actualidad política.